Hola a todos. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de adelantos de Valle Salvaje para el lunes 13 de octubre de 2025. Les mostraremos el adelanto completo del episodio del lunes. La amenaza que José Luis profiere contra Victoria transforma de manera irreversible la dinámica que existe entre ambos. Ese gesto tenso y definitivo abre una grieta que todo lo demás empieza a explorar. La relación ya no es la misma y cada gesto, cada silencio, queda teñido por esa nueva condición. Como contrapartida, el duque, buscando poner orden o manipular las piezas a su favor, hace una propuesta sorprendente a Adriana, una oferta que nadie espera y que sacude el ambiente. La noticia corre y provoca estupor entre los presentes, sobre todo en Victoria, que siente como algo dentro de ella comienza a desbordarse y a perderse. Ya no controla las riendas del juego ni las reacciones ajenas, y esa sensación de pérdida de dominio la descoloca. Alejo, por su parte, encuentra entre las cosas de Luisa un plano de la casa grande. Ese hallazgo despierta alarmas inmediatas. El plano es evidencia que abre posibilidades inquietantes, y Alejo, temiendo lo peor, enfrenta a Luisa con la firmeza de quien necesita respuestas inmediatas. Luisa trata de zafarse y señala a Tomás como responsable, pero su coartada resulta débil y no hace sino alimentar la desconfianza de Alejo. Sus dudas se encienden aún más. ¿Qué está planeando su cuñado? La incertidumbre permanece en el aire, mientras Tomás, lejos de ocultarse, muestra sin pudor que no piensa detener sus planes. Su desprecio hacia Luisa queda claro y sus conflictos personales no influyen en su propósito. Está decidido a apropiarse de la talla de los Gálvez de Aguirre. La determinación de Tomás se percibe como una amenaza tangible, una línea que está dispuesto a cruzar sin importar las consecuencias personales. En otro escenario, don Hernando no ceja en su empeño por cerrar el camino hacia la boda entre Leonardo e Irene. Para ella, emplea argumentos sobre el deber y las ventajas que el enlace podría brindar a la familia. A su hijo, le lanza una advertencia que suena como sentencia: no voy a permitir que seas feliz con Bárbara. Esa frase cala hondo en Leonardo, que no encuentra otra salida que buscar a Mercedes en busca de auxilio y consejo. Mercedes escucha, ofrece un soporte que mezcla empatía y estrategia, y en el proceso se reafirma la idea de que, aunque el poder intente imponer su voluntad, siempre existen toevos donde apoyarse. Bárbara, por su parte, oye fragmentos de la conversación y comprende que Leonardo no está dispuesto a rendirse, que su obstinación la incluye en su proyecto de vida. La resonancia de esa noticia hace que ella también actúe desde la esperanza y la determinación. Mientras tanto, en la casa pequeña, Francisco comienza a alarmarse por la salud de Martín. Este último muestra síntomas claros de desgaste. La dureza de las tareas que Victoria impone lo va consumiendo poco a poco. Atanasio confirma que la situación no es pasajera. La merma en la vitalidad de Martín es cada vez más palpable y la preocupación de quienes lo rodean crece. Esa vulnerabilidad expone la fragilidad humana frente a la presión y la explotación, y obliga a quienes observan a replantear qué límites deben existir cuando el bienestar de una persona está en juego. Matilde, que no acepta la continuidad del maltrato, toma la decisión de frenar el abuso a toda costa. Se enfrenta a Victoria con una frase que pesa: le devolveré cada lágrima y cada dolor que le ha hecho pasar a mi hermano. Esa amenaza no es solo una promesa de represalia, es también una declaración de defensa y de justicia personal. Matilde encarna la voz de quienes no pueden permanecer callados ante la injusticia, y su determinación revela que la protección familiar puede convertirse en fuerza transformadora. La tensión alcanza su punto álgido cuando Alejo, armado con la certeza que cree poseer, encara a Tomás. En un enfrentamiento directo y sin rodeos, Alejo le dicta una advertencia contundente: si pone en peligro a su familia, corre el riesgo de perder la vida. Es una frase que viene cargada de emoción y de la ferocidad de quien está dispuesto a todo para defender a los suyos. Ese ultimátum, en su crudeza, ilustra la polarización de posturas y la fragilidad de la paz social dentro de las familias que enfrentan traición y peligro. Si nos detenemos a pensar en lo que estos hechos nos dicen sobre la vida misma, surgen reflexiones necesarias. La primera es que los vínculos humanos son frágiles y al mismo tiempo resilientes.
Una sola palabra, una amenaza o una oferta inesperada pueden reconfigurar años de relación en cuestión de minutos. Las personas que creemos conocer pueden mostrarse con facetas nuevas cuando el conflicto irrumpe, y eso obliga a una atención constante a la realidad emocional del otro. La segunda reflexión es que el poder y la ambición actúan como fuerzas que deforman las relaciones si no existen límites éticos claros. El deseo de controlar o de obtener algo a cualquier precio suele llevar a la fractura de la confianza, y los intentos de imponer orden desde la violencia o la manipulación siembran resentimiento y desorden. Don Hernando, con su insistencia en casar por conveniencia, es un ejemplo de cómo el interés familiar puede chocar con la felicidad individual, y cómo esas tensiones no suelen resolverse sin costos humanos. Otra enseñanza que se desprende de estos episodios es la importancia del coraje moral. Personas como Matilde o Alejo muestran que el acto de proteger y el de confrontar injusticias requiere determinación y, muchas veces, sacrificio. No es sencillo asumir la responsabilidad de defender a un ser querido, y la línea entre la justicia y la venganza puede tornarse borrosa. Por eso, en la vida real, actuar con prudencia y con una brújula ética clara es esencial. La rabia y el dolor son motores válidos para la acción, pero necesitan ser guiados por la reflexión para que no se conviertan en destructores de aquello que se quiere salvar. La salud, por su lado, aparece como un bien frágil que no admite demoras. Martín sufre porque el desgaste físico y emocional le pasa factura. Esto recuerda que las personas no son máquinas y que la exigencia extrema sobre otros suele desmoronar sus fuerzas. En el entramado de poder y deberes, a veces olvidamos que preservar la dignidad y la integridad de quienes nos rodean es más urgente que cumplir objetivos o mantener apariencias. La compasión, el descanso y el respeto por los límites ajenos son elementos que sostienen la convivencia a largo plazo. También hay una reflexión sobre la verdad y las pruebas. El plano encontrado entre las pertenencias de Luisa funciona como un símbolo de cuánto depende nuestra percepción de las pruebas materiales. Un objeto puede desencadenar sospechas que deshilachan relaciones, y la falta de comunicación honesta agrava los malentendidos. En esta historia, la evidencia funciona como detonante, y la reacción de los distintos personajes nos muestra que, cuando la confianza falta, cualquier hallazgo puede volverse un arma en manos de la sospecha. La lección práctica es cultivar la transparencia y el diálogo para que las pruebas no se conviertan en sentencias precipitadas. El tema del amor frente al interés también se impone. Leonardo y Bárbara encaran una oposición que no depende solo de sus sentimientos, sino de la voluntad de quienes tienen poder para decidir por ellos. Esto plantea una reflexión clásica y vigente. ¿Hasta qué punto permitimos que las estructuras familiares y sociales legislen sobre nuestras elecciones más íntimas? La respuesta, si la buscamos en la experiencia común, sugiere que el camino hacia la plenitud pasa por la autenticidad y por tomar riesgos, porque ceder ante la coacción puede dejar huellas que duran toda una vida. Sin embargo, luchar por el amor también conlleva pruebas. La vía del enfrentamiento con figuras autoritarias puede ser dura, pero a menudo es la única que permite construir un destino propio. En lo cotidiano, estas historias nos recuerdan la necesidad de medir nuestras palabras y nuestras acciones. Una amenaza pronunciada en un momento de ira puede alterar la trayectoria de relaciones enteras. Una oferta hecha con una intención oculta puede sembrar dudas que nadie espera. La responsabilidad con la que actuamos, la prudencia al usar el poder y la atención al sufrimiento ajeno son virtudes que, aunque no siempre visibles, sostienen la convivencia. Además, la solidaridad entre personas cercanas, como la que Mercedes ofrece a Leonardo o la que Matilde demuestra por su hermano, aparece como un antídoto frente al egoísmo. La vida, en este sentido, se revela como un equilibrio entre la defensa de lo propio y la consideración por el otro. Finalmente, es importante subrayar que el conflicto, por duro que sea, también abre posibilidades de cambio. Cuando las tensiones se hacen evidentes, es porque hay aspectos que no funcionan. Enfrentarlos puede ser doloroso, pero también liberador. El reto está en no permitir que el rencor y el afán de control se conviertan en leyes permanentes, sino en transformar la confrontación en oportunidad de aprendizaje.
La valentía de proteger a un ser querido, la búsqueda de la verdad y la decisión de no ceder ante la imposición son actos que dejan huella, y la lección perdurable es que, en última instancia, la dignidad humana y el cuidado mutuo deben prevalecer sobre la dominación y la violencia. Así, todas las piezas de esta trama se entrelazan. La amenaza de José Luis rompe un equilibrio, la oferta inesperada del duque a Adriana trastorna certezas, el plano en manos de Alejo enciende sospechas, Tomás revela su propósito implacable, don Hernando intenta dirigir destinos, Martín sufre bajo la carga del trabajo, Matilde decide poner fin al abuso. Y Alejo lanza una advertencia final que no admite medias tintas. Cada gesto y cada palabra muestran que la vida está poblada por decisiones que moldean el destino de quienes amamos. Y detrás de cada una de esas decisiones palpita la posibilidad de elegir con respeto, de actuar con coraje y de aprender que, aunque el conflicto sea inhóspito, también puede sembrar la semilla de una nueva forma de entender los lazos humanos. Gracias por dedicar su atención a este vídeo, háganos saber qué piensan de este episodio del lunes y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.